Cielo negro en la frontera afgana. Un estallido desintegra el ala de un Su-25 y lanza a su piloto al abismo controlado por los muyahidines. Corría el año 1988, un momento crítico donde la retirada de las tropas soviéticas ya era oficial tras los acuerdos de Ginebra. Sin embargo, lejos de la paz, los valles afganos hervían en una violencia desesperada. Los muyahidines sabían que el gigante se marchaba y querían asestarle los golpes más dolorosos antes de su partida final. En este escenario de retirada sangrienta, el Su-25, apodado cariñosamente Grach o Grajo por sus pilotos, se convirtió en el protagonista absoluto. Este avión era un auténtico tanque con alas, diseñado específicamente para resistir impactos directos de ametralladoras pesadas y artillería antiaérea. Su cabina estaba protegida por una blindada bañera de titanio que salvó la vida de cientos de aviadores, permitiéndoles descender a alturas suicidas para golpear con precisión los nidos de ametralladoras en las crestas rocosas. Pero la tecnología del enemigo había evolucionado drásticamente. La llegada masiva de los misiles Stinger, de fabricación estadounidense, rompió la seguridad del cielo por completo. Estos proyectiles, capaces de rastrear el calor de los motores con una precisión diabólica, obligaron a los pilotos soviéticos a volar en una danza macabra con la muerte. Alexander Rutskoy no era un novato en este infierno. Ya había sobrevivido a un derribo previo en 1986 que casi lo deja paralítico tras fracturarse la columna, pero su voluntad de acero lo devolvió a la cabina en tiempo récord. En 1988, asumió el mando de un regimiento de asalto con una misión clara: sofocar el núcleo de la resistencia en la conflictiva región de Khost. Khost no era simplemente un punto en el mapa, era el pulmón de la insurgencia, un centro logístico alimentado directamente desde la frontera con Pakistán. Las caravanas cargadas de armas cruzaban las montañas bajo el amparo de la noche, y detener ese flujo era vital para evitar que el repliegue soviético se transformara en una masacre total. Rutskoy volaba en una atmósfera donde el metal chocaba contra metal constantemente. Los Su-25 fueron modificados apresuradamente con más lanzadores de bengalas térmicas para intentar engañar a los misiles, pero el riesgo seguía siendo extremo. El fuselaje del avión, aunque robusto, escondía conductos de combustible que, al ser alcanzados por la metralla de una ojiva de fragmentación, podían convertir el aparato en una antorcha en pocos segundos. La presión psicológica sobre el piloto era asfixiante. Cada vez que apretaba el gatillo de sus cañones de 30 milímetros, sabía que desde alguna cueva oscura ya le estaban apuntando con un buscador infrarrojo. No se trataba solo de una guerra de posiciones, sino de una carrera tecnológica donde el error más pequeño se pagaba con una bola de fuego en la ladera de una montaña. Rutskoy entendía que el éxito de la retirada dependía de su capacidad para mantener el aire bajo control, aun cuando el suelo ya no pertenecía a nadie. Los informes de inteligencia advertían sobre una presencia cada vez más agresiva de fuerzas externas en la zona fronteriza, pero la orden era clara: el martillo del aire debía seguir golpeando sin descanso. En ese clima de tensión máxima, donde la frontera política era una línea invisible y difusa, Rutskoy se preparaba para el vuelo nocturno que cambiaría su destino, enfrentándose a una amenaza que el alto mando soviético aún no quería admitir formalmente en sus comunicados oficiales. La noche del 4 de agosto de 1988, el cielo sobre la frontera se convirtió en una trampa invisible. Alexander Rutskoy lideraba una formación de ataque nocturno sobre una base de suministros rebelde, confiando en el blindaje de su Su-25 para ignorar el fuego desde tierra. Sin embargo, la amenaza real no venía desde abajo, sino desde la estratosfera. A pocos kilómetros, en el espacio aéreo pakistaní, dos cazas F-16 Fighting Falcon acechaban en silencio absoluto de radio. El mando soviético subestimó la voluntad de Pakistán de intervenir directamente, pero esa noche las reglas cambiaron para siempre. Rutskoy operaba un avión diseñado para demoler búnkeres,
una máquina lenta y pesada comparada con la agilidad supersónica de sus perseguidores. En el radar de los pakistaníes, el Grach era un punto lento y vulnerable, incapaz de detectar que un misil aire-aire acababa de ser liberado desde la oscuridad. El impacto fue devastador. Un misil Sidewinder alcanzó el motor derecho del aparato, provocando una descompresión instantánea y un incendio que devoró los sistemas hidráulicos en segundos. La cabina, esa cápsula de titanio que solía ser un refugio, se llenó de un humo asfixiante mientras las alarmas gritaban el final del vuelo. Rutskoy se encontró en una encrucijada mortal. Su columna vertebral, ya dañada por su derribo anterior, difícilmente soportaría la explosión pirotécnica del asiento eyectable K-36. Quedarse en el avión significaba una muerte segura por fuego. Salir significaba arriesgarse a una parálisis total antes de tocar el suelo. Con el fuselaje cayendo en barrena hacia las cumbres negras, tiró de las palancas de eyección. La fuerza centrífuga y el golpe de los cohetes bajo su asiento lo lanzaron al aire gélido, dejando atrás una bola de fuego que iluminó los picos del Hindu Kush. Mientras descendía en silencio bajo su paracaídas, el estruendo de los motores de los F-16 se alejaba, dejando paso a un vacío aterrador. Rutskoy no solo caía hacia la tierra, caía hacia un territorio donde no existía la piedad para los pilotos soviéticos. Sabía que los muyahidines estarían siguiendo el rastro de la explosión como lobos hambrientos. Al tocar tierra, el dolor en su espalda fue un recordatorio brutal de que seguía vivo, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. En la oscuridad total de la montaña, con su pistola PSM de 5,45 milímetros como único aliado, el coronel comprendió que el rescate por helicóptero era casi imposible dada la proximidad de las defensas antiaéreas enemigas. El hombre que minutos antes comandaba un regimiento de élite, ahora era solo un fugitivo herido en el corazón de las tierras tribales más peligrosas del planeta. Rutskoy tocó el suelo pedregoso con un crujido que resonó en sus huesos. No era solo el impacto del aterrizaje, era el eco de su vieja lesión en la columna gritando ante la brutalidad de la caída. En ese instante, el silencio absoluto de la montaña se volvió su peor enemigo. Tenía que moverse de inmediato, pero cada centímetro de avance era un suplicio eléctrico que recorría sus nervios de punta a punta. Los muyahidines no tardarían en rastrear el rastro de humo del Su-25, y para ellos, un coronel soviético vivo era un trofeo mucho más valioso que 100 tanques convertidos en chatarra. Durante 5 días y 5 noches, el desierto vertical del Hindu Kush se transformó en su purgatorio personal. Sin suministros, con las raciones de emergencia perdidas en el descenso y el frío nocturno calando hasta la médula, Rutskoy se arrastró por grietas y desfiladeros ocultos. Dormía apenas unos minutos, siempre con el oído atento al crujir de las piedras bajo las sandalias de los grupos de búsqueda. La geografía de la zona era una trampa de roca donde el oxígeno escaseaba y la voluntad se evaporaba bajo el sol abrasador del día. Intentó usar su radio portátil para contactar con los equipos de rescate soviéticos, pero las señales rebotaban inútilmente contra las paredes de granito, o peor aún, servían como una baliza involuntaria para los equipos de interceptación rebeldes que peinaban la zona palmo a palmo. En su funda descansaba una pistola PSM, una pequeña arma compacta de 5,45 milímetros, diseñada para oficiales y casi insignificante frente a los potentes fusiles AK-47 que lo buscaban. Rutskoy contaba sus balas con una frialdad aterradora, no para planear un asalto, sino para decidir cuál de ellas sería la última. Conocía perfectamente el destino de los pilotos capturados en esa fase de la guerra, ejecuciones públicas o torturas prolongadas para servir de escarmiento. La hambre y la deshidratación empezaron a nublar su juicio,
pero el instinto de supervivencia de un hombre que ya había burlado a la muerte en 1986 lo mantenía en movimiento, usando el dolor crónico como un combustible amargo para seguir avanzando hacia una frontera que parecía retroceder con cada paso que daba. El quinto día, la suerte se agotó en un recodo seco de la montaña. El cerco se cerró con una precisión desesperante. Un grupo de combatientes locales, que conocían cada piedra de su tierra natal, lo rodeó en un barranco sin salida. No hubo una batalla heroica de película, sino la cruda y gris realidad de la guerra. Decenas de cañones apuntando a un hombre exhausto, cubierto de costras de sangre y polvo, que apenas podía sostener su propia arma con firmeza. En ese momento, la adrenalina de la huida fue reemplazada por el frío metálico de los grilletes. Rutskoy no fue ejecutado en el acto, un detalle inusual que revelaba un plan mucho más profundo por parte de sus captores. Lo que comenzó como una lucha por la vida en las cumbres estaba a punto de convertirse en una partida de ajedrez geopolítico en las cárceles de alta seguridad de Pakistán. El cautiverio de Rutskoy no se limitó a una celda oscura en las montañas, sino que se trasladó a las salas de interrogatorio de alta seguridad en Islamabad, bajo la custodia de la Inteligencia Interservicios de Pakistán, la temida ISI. Para sus captores, tener en sus manos a un coronel con la estrella de oro de héroe de la Unión Soviética era como poseer un código secreto del Kremlin. Los interrogatorios dejaron de ser bruscos para volverse quirúrgicos. Los agentes pakistaníes y asesores extranjeros no buscaban solo coordenadas de bases aéreas, sino quebrar la voluntad de un hombre que simbolizaba la élite militar de Moscú. Le ofrecieron una salida que parecía irreal: asilo político inmediato, una vida de lujos en una capital europea y la seguridad total para su familia a cambio de una declaración pública denunciando la intervención soviética en Afganistán. El silencio de Rutskoy ante estas ofertas se convirtió en un duelo de nervios que duraba horas bajo luces cegadoras, mientras en las embajadas de medio mundo se desataba una tormenta de cables clasificados que buscaban evitar un desastre de relaciones públicas para la URSS. En Moscú, el caso llegó directamente al escritorio de Mikhail Gorbachev en un momento de extrema fragilidad política. La humillación de ver a uno de sus mejores pilotos convertido en una herramienta de propaganda enemiga era inasumible en plena perestroika. La KGB activó todos sus canales secundarios y redes de espionaje para encontrar una moneda de cambio a la altura del desafío. La oportunidad surgió al poner sobre la mesa la libertad de varios ciudadanos pakistaníes detenidos por espionaje en territorio soviético y afgano, incluyendo figuras que la inteligencia de Islamabad no podía permitirse perder. Se inició una subasta de sombras donde cada nombre propuesto tenía el peso de un secreto de Estado. Los negociadores sabían que el tiempo corría en su contra. La salud de Rutskoy, con su columna castigada por 2 derribos y las secuelas de la marcha forzada por las montañas, empezaba a flaquear peligrosamente en el aislamiento absoluto de su celda, donde la presión psicológica era constante. El desenlace de esta partida de ajedrez geopolítico se cerró con una frialdad absoluta. No hubo cámaras ni discursos heroicos en el momento decisivo. En agosto de 1988, Rutskoy fue conducido hacia su libertad en un operativo que recordaba las tramas más tensas de la Guerra Fría. El intercambio se formalizó entregando al coronel a los diplomáticos soviéticos en Islamabad, cerrando un capítulo que estuvo a punto de escalar hacia un conflicto diplomático total entre 2 potencias con armamento nuclear. Mientras el coronel subía al avión que lo devolvería a su patria, cargaba con el peso de saber que su regreso no era solo un triunfo de su resistencia personal, sino el resultado de una maquinaria política que prefirió ceder piezas clave antes que permitir que su símbolo más brillante fuera arrastrado por el fango de la propaganda adversaria. Al aterrizar en suelo amigo, el hombre que sobrevivió a los misiles y a la tortura psicológica comprendió que la guerra que dejaba atrás ya no se libraba solo en las trincheras, sino en los despachos donde se firmaba el final de una era.